18 horas con 17 minutos en la República Argentina y nos vamos a preparar ahora para conmemorar, para hacer un poco de memoria e invitarnos a la reflexión. Hace un año, la Policía Federal, en una curiosa, difícil y poco clara manifestación que se daba en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en un momento muy extraño, avanzaba sobre Facundo Molares, acabando con su vida. Facundo Molares, que no es un militante cualquiera, sino un brigadista internacionalista, un militante internacionalista, asesinado por el Estado argentino hace exactamente un año, símbolo de la idea latinoamericana, del aliento del combate, del cariño, de la bronca, del arte y el empuje. Todavía se recuerda a Facundo Molares abrigando y transformando el dolor en fuerza para seguir peleando por la liberación. Quienes luchan nunca muere. Y recordamos entonces a Facundo Molares, en este caso, invitando al aire de la radio a nuestro amigo periodista, docente Marcos Sierras, que está con nosotros. Estimado Marcos, muy buenas tardes. No sé si nos escuchás. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a la audiencia allí. Recordábamos que hace un año hablábamos de esto, vos estuviste presente y pudiste ver esa circunstancia en la que en una protesta donde de alguna manera se denostaba, se deslegitimaba el proceso electoral de manera intempestiva, la policía de Buenos Aires fue directamente a la figura de Facundo Molares y acababa con su vida, asfixiándolo. Pero decimos, Facundo Molares no fue un militante cualquiera, un símbolo de lucha en Latinoamérica. Así es, Juan, tal cual lo estás describiendo vos. Hace un año ocurría esa barbarie de asesinar a un militante, en este caso político, porque ya era una de las personas desmovilizadas de la FARC, por lo tanto estaba en su actividad netamente política, y en ese caso lo que estaba justamente denunciando, junto con un grupo de compañeros y compañeras, era el proceso electoral que se estaba desarrollando en ese momento. Estaba denunciando la poca efectividad que iba a tener ese proceso electoral en cuanto a algo nuevo, a algo que una mirada fresca y que pudiera incluirnos a todos, ¿no? En ese momento lo que se decía era justamente que el proceso electoral no estaba sirviendo para incluir a todos, para que haya una vida mejor. Ese sueño, esa proclama que en su momento era que con la democracia se come, se educa, y bueno, eso, la democracia es una deuda de la democracia, y justamente en ese momento Facundo Molares, junto con otros compañeros, estaba denunciando esa situación, ¿no? También estaba denunciando la persecución y el hostigamiento que venía desarrollándose hacia las organizaciones sociales y políticas, que por supuesto se iba a agravar, y no estaban errados en esa mirada y en esa denuncia, ¿no? Visto a un año de esa situación. El descrédito que Facundo podría expresar sobre el sistema democrático electoral es una idea como cualquier otra, en definitiva respetable en democracia. Habrá quienes pueden adherir o no, habrá quienes creen que el voto tiene el peso suficiente y necesario para cambiar el rumbo de la historia de un país, pero lo cierto es que la federal lo tenía apuntado a Molares, y en cabeza de la federal el imperialismo internacional. Ya había sido detenido en Bolivia en el golpe de Yanine Áñez, también había sido detenido en Argentina y estaba apuntado por el imperialismo, y en esa actividad donde era una persona cualquiera que ningún agente de la policía lo iba a identificar sabiendo que era Molares. Sin embargo, ahí hubo una orden claramente de ir sobre él. Sí, ahí hay una situación bastante particular. Era una actividad política previa a las elecciones generales que se estaban por dar en la República Argentina. Y quisiera aclarar una cosa: no es que Facundo Molares descreyera del sistema
democrático en sí como tal o de las elecciones en sí como herramienta. Lo que cuestionaba y de alguna manera sí había un descreimiento era que en el sistema democrático, por decirlo en una palabra, en realidad, compañeros y compañeras, cuestiona ese sistema democrático burgués, ¿no? Que tiene estas características y estos resultados en particular, donde quienes acceden al poder acceden en representación de los grandes poderes económicos y concentrados a nivel planetario, ¿no? Y que también lo hemos trabajado nosotros desde la columna, ¿no? Entonces no es que descreyera de las votaciones o del sistema democrático, sino que cuestionaba el sistema democrático burgués en particular. No, solamente, y no solamente lo hacía Facundo en aquella oportunidad, había otras organizaciones y había un descontento, y quienes sí quizás eran parte del sistema democrático burgués pedían acabar con la casta, así que de alguna manera el descontento popular tenía distintas expresiones en la calle ya en aquel momento y mostraba también un símbolo de época. No por casualidad la gente después elige votar a un loco. Bastante atinado el análisis, Juan, que estás haciendo con respecto a que había un descreimiento del sistema político y de cómo, del agotamiento de ciertas cuestiones y que en definitiva terminan dando acceso a la presidencia de la nación, a quien hoy es el actual presidente, que hoy saca un tuit donde menciona que el ideal de vida progre es la cárcel, donde no se trabaja, no se estudia y donde hay, entre otras cosas, sexo gay, ¿no? Ese fue un tuit que sacó hoy y apenas en las primeras horas de la mañana. Yo lo vi no solamente por Twitter, sino que lo vi en realidad por Instagram, ¿no? Bueno, ese es el presidente que tenemos. Y lo que Facundo en ese momento, junto con el resto de los compañeros que eran referentes de otras organizaciones, se estaban, digamos, alertando y denunciando es justamente lo que está ocurriendo, porque lo que se sabía y era que ganar a uno o ganar a otro iba a haber un entrometimiento muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, de condicionamientos, de achique, y por supuesto esto no quiere decir que uno sea igual que otro, ¿no? Sabemos muy bien que no es lo mismo Milei que el resto de las expresiones que en ese momento se presentaron como candidatos. No es lo mismo quién es el candidato de la izquierda, no es lo mismo el candidato que fue del peronismo en ese momento o del frente que representaba el peronismo y que Milei, pero que iba a haber un condicionamiento fuerte del Fondo Monetario Internacional y que las políticas iban a ser represivas, ganara Massa o ganara Milei, de eso no había ninguna duda. Sí se entiende que la brutalidad con la que este gobierno lleva adelante la represión es infinitamente superior a cualquiera de las otras en las cuales uno hubiese entendido podía haber alguna posibilidad, al menos de entendimiento democrático, ¿no? La memoria de Facundo Molares que nos trae la idea de ese internacionalismo revolucionario, combativo, que no conoce de fronteras y que fue a entregar el brazo de la lucha a Colombia cuando llegó la hora y también lo hizo en otros lugares y lo hubiera hecho también en Capital, en Buenos Aires o en algún barrio o en alguna ciudad de la provincia de Buenos Aires, si fuera necesario, la expresión de ese recuerdo de Facundo Molares, del militante que entrega la vida por la lucha de los pueblos donde sea que le toque. De hecho, Facundo entregó su vida, que podría haber sido empuñando un fusil en la Sierra Colombiana o en cualquier otro lugar de Latinoamérica y terminó entregando su vida sin armas en la mano en la Plaza de la República, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, esa muerte, ese asesinato, es justamente es la entrega
de su vida a las causas justas, a las luchas populares y a lo que él estaba convencido debía ser una un acceso, una toma al poder para poder cambiar realmente las cosas de Cuajo, un poder revolucionario y no solo reformista, ¿no? Porque hasta ahora el reformismo nos ha llevado a esta situación donde realmente se está viviendo de una manera bestial, ¿no? Porque la represión, pensemos que la cantidad de militantes populares, de dirigentes populares que están siendo procesados y acosados vía judicial, pensemos en dirigentes del Polo Obrero, pensemos, me refiero al Chiquito Beliboni, pensemos en Alejandro Bodar, que en estos momentos hoy comenzó el juicio donde se lo pretende condenar o juzgar por antisemitismo, cuando en realidad lo destino, ¿no? Y hay un sector de la justicia con un lobby sionista muy fuerte en nuestro país que está tratando de silenciar esas voces. Entonces, en todos los ámbitos y en todas las luchas populares, lo que está viendo es una reacción muy fuerte del Estado y de sectores del Estado y también sectores que no son hincapié en la persecución de militantes y de dirigentes políticos. De saber que Facundo Molares era Facundo Molares, si no, no se tenía un trabajo de inteligencia previa, y convengamos que hay un sistema en la Ciudad de Buenos Aires que se implementó en la pandemia de reconocimiento facial, un sistema con inteligencia artificial activo que reconoce los parámetros biométricos de las personas mientras uno va caminando en la calle, ¿no? Y prácticamente en buena parte de la ciudad está, no, la ciudad de Buenos Aires está absolutamente es una cámara del Estado de la ciudad de Buenos Aires vigilándote y de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional, pero la mayoría son del gobierno de la ciudad. Pero el gobierno de la ciudad a su vez tiene un sistema de control biométrico que reconoce las facciones de las personas. Se supone que en un principio eso iba a ser utilizado para buscar con los datos cargados de personas que están buscadas por evadirse la justicia, ¿no? Por prófugos, pero ante una denuncia se supo que hubo búsquedas de hasta casi 7 millones de personas cargadas a ese sistema, ¿no? Entonces, entre ellos, me refiero, ha sido cargada los parámetros biométricos de Cristina Fernández de Kirchner, de todo el gobierno anterior, de opositores e incluso de propios, ¿no? En su momento. Así que no es descabellado pensar que ese nefasto control por inteligencia artificial haya ubicado a Facundo Molares y desde allí tener la herramienta para dar la orden de ir a hostigarlo como fue hostigado y que en realidad muere con 4 o 5 policías encima de él aplastándolo y sin posibilidad de respirar, lo cual le provoca un paro cardiorrespiratorio, ¿no? La causa está prácticamente parada, con búsqueda de archivarse, sin muchas esperanzas, la verdad, ¿no? de que se pudiera hacer justicia. No se tiene como identificado muy bien a quienes participaron ese día, me refiero a los uniformados. Entonces, bueno, hay todo un sistema dedicado a la impunidad y que realmente es muy peligroso. Sí, así es, como un terrible presagio de lo que se iba a venir al poco tiempo en la Argentina y que en definitiva es lo que estamos viviendo en el día de hoy, esta avanzada generalizada no solamente sobre los luchadores sociales, sino también sobre los movimientos sociales. Desde diferentes lugares está claro que han sido puestos en la mira del poder, quizás no sea solo el poder nacional, quizás también haya poderes extranacionales, internacionales,
avanzando sobre esta idea que es tan fuerte en la Argentina, la imagen del luchador social, de la entrega, la figura del Che, y de ahí todo lo que devino en los 70s, en nuestro pasado, las madres de Plaza de Mayo, y toda una historia que se quiere borrar también para borrarnos quizás esas raíces que sostienen la dignidad del pueblo. Pensemos en Costetti Santillán también, pensemos por supuesto en Facundo Molares, bueno, infinidad de dirigentes y de militantes políticos que han sido asesinados a manos o de fuerzas de seguridad o de herramientas paraestatales, ¿no? La verdad es que estamos viviendo una situación no impensable para nosotros, para quienes estamos en la calle, para quienes analizamos o militamos, pero sí con profunda preocupación. Sabíamos lo que se venía y lo peor es que lo que nosotros pensábamos se está como cumpliendo casi a rajatabla, ¿no? Y la verdad que no es poco. Pensemos también en Mariano Ferreira, ahora no me salía el nombre, estaba tratando de decirlo hace un rato, que luchaba por los tercerizados en los trenes, ¿no? Bueno, la lucha, las luchas populares tienen infinidad de mártires que muchas veces olvidados, ¿no? Afortunadamente nuestro pueblo trata en lo posible de mantener viva estas figuras gigantes que han puesto y han dado su vida para que el mundo y la vida sea mejor, y de un lugar totalmente solidario, ¿no? Donde los egoísmos prácticamente no existen y han superado esa etapa de individualismo y de egoísmo para entregar hasta su propia vida en favor del pueblo. Así es, la hoguera de la memoria que nos atrevemos a encender en esta oportunidad a un año de la muerte bestial de Facundo Molares en manos de la Policía Federal. Estimado Marcos, como siempre, gracias por tu reflexión, por el pensamiento, y seguramente tendremos, el martirologio nos dará seguramente en cualquier momento la oportunidad de volver a conversar sobre este o alguno de los otros temas que hoy están en debate público. Te mandamos un gran abrazo. Un fuerte abrazo para vos, Juan, y a toda la audiencia. Lo escuchaste a Marcos Sierras, nuestro amigo periodista, docente, fotoperiodista, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos.